Os voy a decir una cosa que os dará que pensar, que seguro que nadie se ha parado a pensarlo. Porque yo soy un humano evolucionado, como ya sabéis, y soy muy listo. ¿Y si la creación fuera al revés? Que en vez de Dios crear todo, a Dios lo crearon. Porque la verdad está ahí enfrente. Puede ser lo contrario, como nos dicen muchas veces nuestro subconsciente, de lo que creemos que es la verdad. ¿Y si al principio era todo al revés? En vez de salir un bien, solo hay que mirarnos a nosotros. Nosotros nacemos y hasta los 80, 90 años tropezamos en piedras una y otra vez, hasta perfeccionarnos a los 80, 90 años. Ya estamos hartos de tropezar en la misma piedra 100.000 veces. Es cuando empezamos a aconsejar a los jóvenes, cuando empezamos, ¿no? Como Dios. Pues al principio era como nosotros, un torpe, pero fue evolucionando a través de los fractales, a través de las almas, fue evolucionando. El universo era un caos. Y si en vez de... Porque ¿cómo van a hacer? ¿Qué explicación lógica hay que vayan a hacer así por las buenas? Un humano ya enseñado, ¿no? ¿Sabes? Podéis venir con el cuento de que ha reencarnado miles de veces, pero es que Dios nació como primera persona, como primer ser, ¿no? Se supone. O sea, me estáis diciendo que Dios vino aquí ya con todo lo hemos ya hecho, con todo ya aprendido y perfeccionado, ¿no? Eso no tiene lógica. Lo más lógico sería que Miguel, que es el más fuerte según la Biblia y el brazo derecho de Dios, siguiera a uno de los ángeles, que es Uriel, que es como en un equipo de fútbol, que está el defensa de 2 metros atrás, que no pasa ni una, pero luego está el bajito delantero, Leo Messi, que está metiendo los goles más decisivos en su equipo, ¿no? Pues así lo veo yo. Como un GTA, como un caos. Y todos se mataban así por las buenas, no había amor. Todos no entendían que era mejor un abrazo que darse de hostias o matarse. Hasta que Uriel dio esa idea del amor y ponía paz. Entonces los otros ángeles le seguían. Y es cuando tuvo Uriel la idea de crear a Dios desde un principio, desde el amor, desde su pequeñez, como nosotros. Pensarlo, porque tiene mucha lógica.